Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti en este día. Vamos a hablar con las parejas y también los solteritos. Y si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querida y mi querida Géminis. Vamos a comenzar esta lectura especial para ti. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con tu persona especial y vamos a preguntarle a las cartas primero qué es lo que siente por ti tu persona especial. Y después vamos a irle preguntando lo que siente por ti tu persona especial en ese momento. Sí es amor, pero es una persona que está muy desesperada. Es alguien que piensa mucho en el futuro entre ustedes dos y siente que los sentimientos que tiene él o ella hacia ti no son correspondidos. Lo que espera de ti tu persona especial es conocerte más, que tú te des como más a la relación, que que abras el corazón, porque dice que a ratos estás como muy cerrado, muy cerrada a los sentimientos que realmente tiene esta persona. Es alguien que está sufriendo bastante, diría yo que está sufriendo demasiado por ti en este instante esa persona. Y quisiera que tú le hablaras, que le dijeras con claridad, porque tal vez como que tiene miedo, tiene un temor de que tú en determinado momento le termines, como que digas, bueno, aquí ya cortamos con esta relación, ya no va más contigo. Y la cuestión es que esta persona tiene unos sentimientos bastante fuertes y la verdad viene de una relación bastante complicada. Yo sé que más que tú, que nadie sabe lo que ha pasado tu persona especial, que ha sido bastante difícil, ha sido engañado o engañada por otras personas. Vamos a ver qué piensa realmente de ti tu persona especial. Dice que tú piensa que tú estás insatisfecho, que estás insatisfecha con la relación, como que no siente que tú estés empujando tanto como empuja tu persona especial en este instante por la relación. Piensa que en cualquier momento podrías estar terminando la relación con esta persona. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano. Bueno, ustedes dos van a hablar y van a llegar a la conclusión de que a pesar de que se ha perdido tiempo o que se han perdido oportunidades entre ustedes dos de estar bien, de que las cosas funcionen realmente quieren llegar a un nivel diferente, a un nivel mejor de la relación. La relación toma un giro totalmente inesperado y llega para ustedes como el fin de una época mala, negativa, en el cual se han visto ustedes sumergidos hasta el momento y viene una época nueva, una época bonita, una época en la cual ustedes, a pesar de que van a haber ciertas intrigas, ciertas chismes alrededor de esta relación, lo van a poder superar. Lo que van a tener que hacer es abrir los ojos muy grandes y los oídos también, despertarlos para mirar a ver qué es lo que realmente está sucediendo con esas personas que están alrededor de ustedes. Son personas que piensan que la relación de ustedes ha sido una decisión bastante desafortunada y quisieran interrumpir ya mismo, no importa las circunstancias, no importan sus motivos, pero quisieran que ustedes terminaran ya mismo con la relación, porque las personas que lo rodean a ustedes los ven como una relación que no va a funcionar, que es una relación dispareja, que como que hay uno que da más y otro que da menos, y como que eso es lo que le sucede alrededor a estas personas. Pero bueno, si ustedes dos están decididos y están determinados a realmente seguir adelante con la relación, deberían ser muy claros con las personas que están alrededor de ustedes, que los dejen ser, que los dejen tomar sus propias decisiones.
digo yo, a menos que exista algún tipo de violencia de parte de alguno de ustedes dos o de los dos, bueno, todo se podría superar. Y si hay amor, también hay voluntad de hacerlo. Lo que pasa es que esas personas que te digo son personas que están interesadas en uno de ustedes dos o hay personas interesadas en los dos y quisieran como que hacer realidad un sueño que han tenido desde hace algún tiempo algunas personas y no se han atrevido a manifestar los sentimientos que tienen por alguno de ustedes dos. Inclusive esas personas son bastante atrevidas y son personas que están averiguando, indagando y viendo a ver qué es lo que hacen, qué es lo que pueden lograr para poderlos separar. Aparte de todo, ellos han visto y se han aprovechado de la inconstancia de ustedes como relación, como pareja, y eso lo han utilizado también como arma, como instrumento para poder hacer que la relación tambalee. Vamos a ver qué me les aconsejan ustedes sus guías espirituales en este instante, en este momento, para poder mejorar esta relación. Bueno, me dice que a pesar de lo que ustedes, de lo que esas personas quieran hacerle a ustedes, ustedes van a estar a salvo de naufragios y que si trabajan por esta relación realmente con corazón, con compromiso, con amor, con respeto, con sabiduría, van a lograr seguir adelante con la relación. También me dicen que hay muchas cosas que ustedes tienen que sanar individualmente y también como pareja y que eso lo deben hacer de manera sí individual, pero darse cuenta de que tienen ya al lado a una persona con la cual ustedes pueden contar y que ustedes pueden crecer. Si ustedes logran salir de todo esto y madurar ustedes mismos, no te digo que seas inmaduro, madurar esta relación, hacer que sea una relación de esas que realmente se ven sólidas y que ustedes sienten que son sólidas y que pueden confiar, van a ser fecundos en hijos, en cosechas, en todo lo que ustedes siembren. Los hijos no necesariamente son personitas con dos piernitas por ahí caminando, hermosos, hermosas, sino que también puede ser sueños y proyectos. Si quieres escribir algo especial para ustedes como relación, como pareja, en los comentarios del video puedes escribir mi pareja y yo sanamos o y triunfamos o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, Géminis que está en una relación, en una pareja, coméntame si esta lectura ha resonado contigo. Lo que no resuene, déjalo pasar. También recuerda que esta lectura podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y para mis solteritas. Quiero que pienses ya mismo en esa situación, en esa circunstancia que tú quisieras que tus cartitas te revelaran en este instante y vamos a hablar acerca de esa situación. Wow, mira todos los resultados, todas las cosas que tú estés esperando y preguntando, la respuesta es sí. Tienes el mundo a tus pies, la justicia llega a tu vida, esa justicia que tal vez ha sido un poco esquiva contigo y que al parecer se llevó como muchas cosas bien buenas de ti, que se llevó muchas cosas preciadas de ti, llega a tu vida, pero llega de una manera bastante, bastante sabia, a pesar de las vacilaciones, a pesar de la ansiedad que ciertas situaciones habían estado en tu vida, las cosas resultan de la mejor manera. Este resultado para ti va a crear muchos disgustos en personas de tu alrededor, personas que esperaban que tú fracasaras y que no dieras pie con bola o decir que no salieras adelante. Son personas que se van a sentir bastante frustradas y que van a querer como que aconsejarte o decirte no, mira, por ahí no es por un lugar totalmente diferente, pero se van a encontrar con una persona madura que eres tú, mi querido Géminis,
con una persona que sabe tomar sus propias decisiones. Mira, si estás soltero o estás soltera, viene para ti un amor de una persona que está comprometida o que ha estado comprometida o que aún piensa en otras personas o en otra persona, que aún tiene sentimientos por otra persona, se va a acercar a ti. Las cartas te dicen que analices muy bien la situación con este nuevo amor y que mejor le digas a esa persona que arregle sus cosas, sus situaciones, su corazón, su cabeza, que desenrede ese nudo de ese costal de anzuelos que tiene en su corazón y que mejor espere y que después ya te busque. Esta persona podría ser del signo Tauro, mi querido y mi querida Géminis. Viene para ti algo maravilloso, algo que tal vez tú habías estado esperando mucho una respuesta y llega positiva para ti y que tú sabes perfectamente que eso no le va a gustar a mucha gente, pero bueno, tú sigue adelante con tus proyectos, con tus sueños de una manera bastante moderada, bastante como perfil bajito, en lo posible no contarle a tanta gente acerca de estos proyectos y estos sueños que tú tienes. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio en esta ocasión acerca de lo que tú estabas preguntando. Te dicen que te vayas así, con calma, ¿listo? Te vuelven y te repiten que te vayas con calma y que las cosas las analices muy bien, que tienes que tener mucho cuidado en estos días de personas que son dueños, les gusta coger las cosas ajenas que te puedan estar robando y que tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de personas. Bueno, te dicen que la respuesta o la solución que tienes que darla la des en estos días, que no demores tanto, eh, que tú tienes las respuestas y los instrumentos para llevar a cabo a buen término eso que tú quieres resolver. Entonces vamos, mis queridos y mis queridas Géminis, que están solteritos y solteritas, no lo duden más, váyanse con la seguridad y con el conocimiento de la certeza de lo que ustedes quieren resolver. Tus guías espirituales te dicen, otros ancestros te dicen que lo que hagas, lo que determines que sea injusticia a otras personas. El resolver esto tú solo, tú sola, te va a llevar a una madurez ¿cómo te digo? Como que caminar solo o sola te va a hacer mirar de una manera diferente el panorama de lo que tú estás queriendo resolver. También te dicen que este no es el momento de culparte ya por aquellas ofensas o aquellos errores que tú hayas cometido con otras personas, que lo que es momento de rectificar, de pedir disculpas, perdón, de pagar lo que tengas que pagar, devolver lo que tengas que devolver y quedarte tú tranquilo y tranquila. En estos días cuida mucho tu ánimo, tu estado de ánimo y no permitas que personas malintencionadas te lleven como a la tristeza o a la ira o a la rabia o a de pronto algún tipo de depresión. Entonces, cuídate de esto en estos días. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Los invito a suscribirse, a darle like a este video, a comentar y a seguirme en mis redes sociales. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz y los espero en una próxima oportunidad.